Buen día, licenciada. El día de hoy le daré lectura al artículo 745 al 821 del Código Civil. Capítulo 3. Uso y habitación. Artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y de la de su familia. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tenga el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regularán conforme a los artículos siguientes. Artículo 748. Son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Artículo 749. Obligaciones de prestar garantía y de hacer inventario. Para gozar de los derechos de uso y habitación debe prestarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones para el usufructo. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Artículo 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. Título 4 de las servidumbres, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 752, concepto. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre predio sirviente. Artículo 753. La servidumbre consiste en no hacer o no tolerar para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho. Es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. Artículo 754. Clasificación. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es que puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso necesitan algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no prestan signo exterior de su existencia. Artículo 755. Inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble al que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa ya activa, ya pasivamente en el predio en que está constituida hasta que legalmente se extinga. Artículo 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles. Si se divide el predio sirviente, cada una de sus proporciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si se divide el dominante, cada propietario de éste puede usarla por entero, pero no alterarla ni gravarla. Artículo 757. Servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Artículo 758. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a servidumbres legales establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones de este título. Artículo 759. Amplitud de la servidumbre. Al constituirse una servidumbre se entienden concedidos todos los medios necesarios para su uso y extinguida aquella
Cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independientemente de la servidumbre. Capítulo 2 de la servidumbre de acueducto. Artículo 760. Casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acuerdo para objetos de interés privado previa indemnización en los casos siguientes. 1. Establecimiento o aumento de riesgos. 2. Establecimiento de baños y fábricas. 3. Desecación de lagunas y terrenos pantanosos. 4. Evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Y 5. Salida de aguas de escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse a la servidumbre, no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de los sobrantes. Artículo 761. Oposición del dueño del predio sirviente. El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para oponerse por alguna de las causas siguientes. 1. Por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua. 2. Por ser peligrosa para el terreno del previo sirviente cuando se intente utilizarla para objetos de interés privado. Y 3. Por poderse establecer sobre otros predios son iguales ventajas para el que pretende imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objeto de interés privado sobre edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. Artículo 762. División del fundo. Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un solo punto se divide por herencia, venta u otro título entre dos o más dueños, los de la parte superior quedan obligados a dar paso al agua como servidumbre de acueducto para riesgo de los inferiores, sin poder exigir por ello indemnización, salvo pacto en contrario. Artículo 763. ¿Cómo se constituye? La servidumbre forzosa de acueducto podrá constituirse 1. Por acequia descubierta cuando no sea peligroso por su profundidad o situación y ofrezca otros inconvenientes. 2. Con acequia cubierta cuando le exige su profundidad, continuidad y habitaciones o caminos o algún otro motivo análogo a juicio de autoridad competente. Y 3. Con cañería o tubería cuando pueden ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas pueden infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario del expediente que al efecto se forme. Artículo 764. La servidumbre forzosa de acuerdo puede establecerse temporal o perpetuamente. Se entenderá perpetua para los efectos de este código cuando su duración exceda de 5 años. Artículo 765. Servidumbre temporal. Si la servidumbre fuese temporal, se abandonará previamente al dueño del terreno del duplo del arriendo, que correspondería por la parte que se le ocupa con la adición del importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso los que procedan de su fraccionamiento por interposición de acequia. Además, será de cargo del dueño del predio dominante el responder las cosas de su antiguo estado, determinada la servidumbre. Si éste fuese perpetua, se abandonará el valor del terreno ocupado, de los daños y perjuicios que se causaren en el resto de la finca. Artículo 766. Obligaciones del que otorga la servidumbre. Serán de cuenta del que haya promovido y obtenga la servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza, al efecto que le autorizará para ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa indemnización de daños y perjuicios o garantía suficiente en el caso de no ser estos fáciles de prever o no conformarse con ellos los interesados. Estos podrán compelerle a ejecutar las obras y limpias necesarias para impedir estancamientos o filtraciones que originen deterioros. Artículo 767. Anchura del conducto. Al establecerse la servidumbre forzosa de acuerdo, se fijará, en vista de la naturaleza y configuración del terreno, la anchura en que debe tener la acequia y sus márgenes, según la cantidad de agua que habrá de ser conducida, si por ser la acequia de construcción
antigua o por otra causa no estuviera determinada la anchura de su cruce, se fijará conforme a las bases anteriores cuando lo solicite cualquiera de los interesados. Artículo 768. Derecho de paso. A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente al derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. Artículo 769. Si el acueducto atravesare vías públicas o particulares de cualquiera naturaleza que sean, quedará obligado el que haya obtenido la concesión a construir y conservar las alcantarillas, canales y puentes necesarios, y si hubiere de atravesar otros acueductos se procederá de modo que no retarde ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad. Artículo 770. Aumento de capacidad de acueducto. Cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras ajenas solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de agua, se usarán las mismas reglas que para su establecimiento. Artículo 771. Prohibición de hacer plantaciones. El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes, estacadas, paredes o ribazos de piedra resuelta pero no con plantaciones de ninguna clase. El dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantaciones ni operación alguna de cultivo en los mismos márgenes, y las raíces que penetren en ella podrán ser cortadas por el dueño del acueducto. Artículo 772. Facultades del dueño del predio sirviente. La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el acueducto mismo, de manera que éste no experimente perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias que hará oportunamente el dueño del acueducto, dando aviso anticipado al propietario, arrendatario y administrador del predio sirviente. Si para la limpieza fuese preciso demoler parte de algún edificio, el costo de su reparación será a cargo de quien hubiere edificado sobre el acueducto, en caso de no haber dejado las correspondientes aberturas o boquetas para aquel servicio. Artículo 773. El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el acueducto puentes para pasar de una a otra parte del predio, pero lo hará con la solidez necesaria y de manera que no se amengüen las dimensiones de acueducto ni se embarace el curso del agua. Artículo 774. En toda sequía o acueducto, el agua, el cauce, los cajeros y las márgenes serán consideradas como parte integrante de la heredad o edificio que van destinadas las aguas. Artículo 775. Prohibiciones. Nadie podrá, en los casos y condiciones específicos en los artículos procedentes, construir edificios ni puentes sobre sequía o acueducto ajeno, ni derivar agua, ni aprovecharse de los productos de ella, ni de sus márgenes, ni utilizar la fuerza de la corriente sin expreso consentimiento del dueño. Tampoco podrán los dueños de los predios que atravesare una sequía o acueducto, o por cuyos lideros corriere, alegar derecho de posesión al aprovechamiento de su causa ni márgenes, a no ser que se fundare en títulos de propiedad que expresen tal derecho. Artículo 776. Caducidad. La concesión de la servidumbre de acueducto sobre predios ajenos caducará si, dentro del plazo que se hubiere fijado, el concesionario no hiciere uso de ella. Dicha caducidad se opera sin perjuicio de satisfacer al dueño de cada predio sirviente la indemnización que corresponde. Artículo 777. Servidumbres urbanas del acueducto. Las servidumbres urbanas de acueducto, canal, puente, cloaca, sumidero y demás establecidas para el servicio público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y fábricas que se regirán por las disposiciones generales y locales, las procedentes de contratos privados que no afecten a las atribuciones de los municipios, se regirán por las leyes aplicables al contrato. Artículo 778. Servidumbre de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo, cuando el que intente construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarlas. Artículo 779. Pago de terreno ocupado. Decretada la servidumbre forzosa de estribo de presa, se abandonará al dueño del predio o predios sirvientes el valor
que por la ocupación del terreno corresponda y demás se les indemnizará de los daños y perjuicios que hubiera experimentado las fincas. Artículo 780. Construcción de compuertas. El que para dar riesgo a su heredad o mejorarle necesita construir compuertas o partidor en la sequía o regadora por donde haya que recibirlo sin gravamen ni merma para los demás regantes, podrá exigir de los dueños de los márgenes que permitan su construcción previo abono de daños y perjuicios, incluso los que se originen por la nueva servidumbre. Artículo 781. Servidumbre de abrevadero y de saca de agua. Las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población y casería previa indemnización correspondiente. Artículo 782. No se impondrán estas servidumbres sobre los pozos ordinarios, las cisternas o aljibes, ni sobre los edificios o terrenos acercados con pared. Artículo 783. Las servidumbres de abrevadero y de saca de agua llevan consigo la obligación en los predios sirvientes de dar paso a personas y ganados hasta el fondo donde hayan de ejercer aquellas sabiendo ser también extensiva este servicio a la indemnización. Artículo 784. Son aplicables a las concesiones de esta clase de servidumbres las prescripciones que se dejan establecidas para el otorgamiento del acueducto. Al decretarlas se fijará, según su efecto y las circunstancias de la localidad, la anchura de la vía o senda que haya de conducir el abrevadero o punto destinado para sacar agua. Artículo 785. Los dueños de predios sirvientes podrán variar la dirección de la vía o senda destinada al uso de estas servidumbres, pero no su anchura ni entrada, y en todo caso sin que la variación perjudique el uso de las servidumbres. Capítulo 3. Servidumbre legal de paso. Artículo 786. Derecho del predio enclavado. El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica tenga o no la salida a la vía pública podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelven en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas previa garantía de indemnización y de daños y perjuicios. Artículo 787. Indemnización al predio sirviente. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y el perjuicio que ocasione ese gravamen. La misma disposición se aplicará al que, teniendo paso por predio de otro, necesita ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. Artículo 788. Prescripción. La acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, pero aunque prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida. Artículo 789. Lugar de la servidumbre. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde ha de constituirse la servidumbre de paso. Si no estuviera de acuerdo el dueño del predio dominante por ser impracticable o muy gravoso para este lugar designado, podrá ocurrir al juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, resuelva lo más conveniente, procurando conciliar los intereses de los demás predios. Artículo 790. Predio obligado. Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia. Si éste fuere igual por dos o más predios, el juez designará cuál de estos ha de ser de dar el paso. Artículo 791. Anchura de paso. En la servidumbre de paso, el ancho de éste será el que baste a las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. Artículo 792. Paso sin indemnización. Si un fundo queda cerrado por todas partes por causa de venta, permuta o división, los vendedores, permutantes o partícipes están obligados a dar el paso sin indemnización alguna. Artículo 793. Exoneración de la servidumbre. Si obtenida la servidumbre de paso deja de ser indispensable para el predio dominante por la adquisición de otros terrenos que le dan un acceso cómodo al camino por otro medio,
el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre, restituyendo lo que al establecer ésta se hubiera pagado con el valor del terreno. Artículo 794. Paso para servicio público. Cuando la servidumbre de paso tenga por objeto un servicio público, debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente, pero buscando siempre la mayor facilidad y menor distancia hacia el punto al que el servicio deba ser prestado. Artículo 795. Entrada al predio sirviente. Todo propietario debe permitir la entrada y paso de su propiedad, siempre que sean absolutamente necesarios para construir o separar un muro u obra de interés particular del vecino o interés común en ambos. Artículo 796. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica o una finca sea necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de ésta debe permitirlo mediante la indemnización correspondiente, a la que, a falta de acuerdo entre las partes, fijará el juez en las diligencias respectivas. Esta servidumbre comprende el derecho de tránsito de las personas y el de la conducción de los materiales indispensables para la construcción y vigilancia de la línea. Artículo 798. Conducción de energía eléctrica. Las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para las poblaciones y del caso de vehículos aéreos se regirán por leyes especiales. Artículo 798. Servidumbre legal del desagüe. Cuando un predio rústico urbano se encuentra enclavado en otros u otros de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir por entre estos el desagüe del central. Las dimensiones y direcciones del conducto se fijarán por el juez previo informe de peritos y audiencias de los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas dadas en este capítulo. Capítulo 4 de las servidumbres voluntarias. Artículo 799. Las servidumbres voluntarias se rigen por su título. El ejercicio y extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo. Artículo 800. Propiedad común. Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbre sino por el consentimiento de todos. Artículo 801. Si fueren varios los propietarios y uno solo de ellos adquiere la servidumbre sobre todo predio a favor del común, todos los propietarios podrán aprovecharse de ella, quedando obligados a los gravámenes y a los pactos con que se haya adquirido. Artículo 802. Propiedad resoluble. Los que solo tienen dominio resoluble, como aquel a quien ha legado un fondo bajo condición no realizada y otros semejantes, puede constituirse servidumbre, pero quedando sin efecto desde que se resuelva el derecho del constituyente. Artículo 803. Fondo hipotecado. El dueño de un fondo hipotecado puede constituir servidumbre, pero si por tal motivo bajase el valor de aquel de modo que perjudique al acreedor, tendrá derecho a éste para hacer que se venda el fondo libre de la servidumbre. Artículo 804. Adquisición de la servidumbre. Puede adquirirse la servidumbre en favor de un fondo por los poseedores de éste, sean de buena o de mala fe, y pueden igualmente adquirirla los que no gozan de la libre administración de sus bienes y los administradores de bienes ajenos en provecho de estos. Artículo 805. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, exclusive la prescripción por el transcurso de 10 años. Artículo 806. Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por prescripción sino por otro título legal. La posesión, aunque sea inmemorial, no basta por establecerlas. Artículo 807. Título. Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, aunque
esté en posesión de ella el título en virtud del cual la goza. Artículo 808. Pruebas supletorias. La falta de títulos constitutivos de la servidumbre que no puedan adquirirse por prescripción únicamente se pueden suplir por confesión judicial o reconocimiento hecho en escritura pública por el dueño del previo sirviente o por sentencia firme que declare existir la servidumbre. Artículo 809. Obligaciones del dueño del predio dominante. El dueño del predio dominante debe hacer a su costa las obras que fueran necesarias para que el dueño del predio sirviente no se cause por servidumbre más gravamen que el consiguiente a ella. Si por su descuido u omisión se causare daño, estará obligado a la indemnización. Artículo 810. El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre aquel. Artículo 811. Cambio del lugar de la servidumbre. Si el lugar previamente destinado para el uso de una servidumbre llegara a presentar graves inconvenientes al dueño del predio sirviente, éste podrá ofrecer otro que sea cómodo al dueño del predio dominante, quien no podrá rehusarlo si no se perjudica. Artículo 812. El cambio de sitio para ejercicio de una servidumbre puede también administrarse en instancias del dueño del predio dominante, si éste prueba que el cambio le reporta una notoria ventaja y no produce daño alguno al predio sirviente. Artículo 813. Obras que pueden realizar el dueño del predio sirviente. El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos gravosa la servidumbre, si de ellas no resulta perjuicio alguno al predio dominante. Artículo 814. Si de la ejecución de dichas obras se siguiere algún perjuicio al predio dominante, el dueño del sirviente estará obligado al establecer las cosas de su antiguo estado y a indemnizar los dueños y perjuicios. Artículo 815. Si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que trata el artículo 813, la controversia se resolverá sumariamente. Artículo 816. Interpretación en caso de duda. Cualquier duda sobre el uso y extensión de la servidumbre se decidirá en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar ni dificultar el uso de la servidumbre. Capítulo 5. Extinción de las servidumbres voluntarias. Artículo 817. Las servidumbres voluntarias se extinguen. 1. Por el no uso. Cuando la servidumbre fuera continua y aparente, por el no uso de 3 años contados desde el día en que se dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Cuando fueren descontinua y no aparente, por el no uso de 5 años contados desde el día en que no dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fondo sirviente acto contrario a la servidumbre o por haber prohibido de que se usare a ella. Si no hubo contacto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre, o si hubo tales actos pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción. 2. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre. Si en lo sucesivo los predios vuelven a su estado anterior de manera que no puede usarse a ella, se restablecerá a no ser que hayan transcurrido 3 años o que desde el día que pudo volverse a usar haya pasado el tiempo suficiente para la prescripción. 3. Por la remisión gratuita y honorosa hecha por el dueño del predio dominante. Y 4. Cuando constituida en virtud de un derecho revocable se vence el plazo, se cumple la condición y sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. Artículo 818. La prescripción en la posesión pro indiviso. Si el predio dominante pertenece a varios dueños pro indiviso, el uso de uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. Artículo 819. Si entre los propietarios hubiera alguno contra quien por leyes especiales no puede correr la prescripción, ésta no correrá contra los demás. Artículo 820. Prescripción de las servidumbres legales. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfruta aquellas otra servidumbre de la misma naturaleza por distinto lugar.
Artículo 821. Los aprovechamientos comunes de las aguas públicas y las concesiones de aprovechamientos especiales quedan sujetos a lo que establezca la ley y reglamentos respectivos.